Vamos a leer ahí en los Romanos capítulo 10, que en esta mañana vamos a leer eso que le decía. Vamos a abrir 5 cartas maravillosas en las cuales nos habla acerca de oír, leer, estudiar y memorizar y meditar, ¿verdad? 5 cosas que deberíamos de hacer, ¿verdad? Amén. Pero como siempre hacemos la pregunta, ¿será lo estamos haciendo? Se nos olvida, así como en ocasiones vamos al buzón, ¿verdad? Ahora imagínense, hermano, hermana, que sus familiares allá o nuestros familiares allá en nuestra tierra estén esperando a ver si le mandamos una carta y no mandamos nada, se nos olvida, ¿verdad? Pues mire, las cartas de Dios pareciera que se nos olvidan. Ya lo tenemos, hermanos. Amén. Romanos capítulo 10, dice así la palabra de nuestro Dios en esta mañana, en los Romanos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 14, es el versículo 17, dice así la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Romanos capítulo 10, versículo 14 hacia el versículo 17. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tome su asiento, hermano, hermana. O sea, en esta mañana podemos entender cuál es el propósito de esta reunión. ¿Cuál será el propósito de esta reunión, mi hermano, mi hermana? Es escuchar y en cierta manera ayudarnos y a entender el propósito de nuestro Dios para con nosotros. O sea, le decía, supóngase que en esta mañana nos hemos encontrado con 5 cartas ahí que no han sido leídas. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros cuál es la ilusión o cuál es el sentido, cuál es la alegría cuando nosotros nos encontramos con ciertas cartas que no han sido leídas. Por eso le decía, posiblemente nosotros nos hemos olvidado de los nuestros allá en nuestras tierras y posiblemente estén ahí deseando poder recibir una carta suya o carta mía. Pero como nosotros nos hemos olvidado y posiblemente alguna carta nos han enviado ellos, pero como no tenemos esa costumbre de ir a chequear constantemente al buzón, resulta que después que vamos nos encontramos ya con 1, 2 o 3 o 4 cartas de nuestros familiares. ¿Cómo será cuando nosotros nos encontramos con ellas? ¿Qué sentimos? ¿Será la misma alegría nuestra al encontrarlas? ¿O será la misma alegría de los nuestros al ver que les hemos enviado cartas? ¿Con qué alegría las abrirán? ¿Con qué alegría las abrirán? Esperando ganancias. Mire, me recuerdo en una ocasión que mi padre, creo yo que ya tenía tiempo que no le escribía, y en una carta que recibí me decía: hijo, escríbeme por lo menos para saber acerca de ti. Amén. No me mandes nada, no necesito dinero, pero necesito saber acerca de ti. Amén. Pues yo la leí, hermana, pero no tanto como para ilusionarme de que mi padre me había mandado una carta. ¿Por qué no me ilusioné tanto? Porque yo reconocí que me estaba olvidando de él. Por eso cuando nosotros recibimos una carta en nuestras manos, no sabemos qué es lo que dice, no sabemos qué es lo que contiene. Posiblemente en nuestro pensamiento entran tantas cosas.
Posiblemente algo les habrá pasado, algo les habrá acontecido, pero antes de abrir la carta, esa inquietud entra dentro de nosotros. Pues mire, mi hermano, mi hermana, estas cartas que leemos o que vamos a leer en esta mañana, ¿qué dice versículo 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se siente alegre, se siente regocijado porque Dios lo ha reunido en esta mañana, mi hermano, mi hermana. O sea, el Señor quiere que sepamos acerca de Él. Y si no abrimos nosotros este libro, ¿cómo vamos a saber acerca de Él? Por eso es una bendición para nosotros en esta mañana que como pueblo, como iglesia nos reúne. Y esa carta quiere que la leamos y la escuchemos en esta mañana. Por eso, ¿cuál es el propósito de esta reunión? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pudiésemos decir, mire, ¿cuánto tiempo habrá sido que el Señor nos envió esta carta y no la abrimos? ¿Cuánto hace que no había escuchado esta escritura? ¿O cuánto hace que no la había leído? Días, meses, posiblemente, años tal vez no. Pero un día que se nos pase es una carta que ha estado ahí sin abrirse. Pues mire, la bendición de Dios para nosotros, hermano, hermana, es que podamos entender cuáles son los propósitos que tiene aquí en este libro santo para usted y para mí. Y que de esa manera nos podamos sentir privilegiados porque Dios está aquí en este lugar. Léalo una vez más. Y según en ese versículo 17, ¿a qué nos invita, hermano, hermana? A oír la palabra. A oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leamos ahí en Apocalipsis capítulo 1, ya abrimos una carta. ¿Qué es lo que nos decía esa carta? Que oigamos la palabra del Señor. Leamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. A ver con qué nos vamos a encontrar ahí. Esta es la segunda carta de la cual nos la olvidamos. Ya lo tenemos, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, leamos versículo 1 hacia el versículo 3 que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y ha declarado enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A qué nos invita la palabra de Dios, hermana, hermana, según en el versículo 3? A leer, ¿verdad que sí? Ahora, ¿nos olvidamos de leer o no nos olvidamos de leer? O sea, son cosas que están ahí bien importantes para nosotros y nos olvidamos de ellas. Por eso, hermana, hermana, cada vez que Dios nos permita acercarnos, es una carta que debe ser leída para todos los que Dios ha convocado. Amén. Y de esa manera debemos de prestar toda nuestra atención. Porque según Romanos 10, 17, ¿qué dice? ¿Se recuerda? Sí, amén. O sea, la fe viene como por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, mire qué privilegio para nosotros. Yo solamente, como le digo, cuando me recuerdo así de cartas, me recuerdo de mi padre. Hace unos días le decía, lamentablemente, deberían de estar en nuestros pensamientos todos los días. Aunque ya no estén en vida, deberían de estar en nuestra mente aún todavía. Pero nos olvidamos.
De vez en cuando nos acordamos de ellos. Y así dice la palabra de Dios, hermana, que pronto nosotros nos podemos olvidar, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Por muy buenos o por muy malos que seamos, Dios no se olvida de nosotros. Ahí siempre está Dios al lado nuestro. Léalo una vez más. Esa es la segunda carta. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué pasaría, hermano, hermana, si de repente abres una carta? O sea, la tienes en tus manos, estás a punto de abrirla, pero ya hace días que la tenías ahí y no la leíste. ¿Qué pasa si en ese momento, hermano, hermana, vienen a pedirte? Y en esa carta contenía tu salvación. Por no haberla leído, ¿qué te va a acontecer? ¿O qué nos irá a acontecer por no haber leído esa carta? ¿Le agradará a Dios haber tenido olvidada esa carta? ¿Con qué propósito Dios envió entonces esa carta? Léala una vez más, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Habla de leer, hermano, hermana, y de oír y de guardar. Esas tres cosas deben de estar en nosotros. No sabemos en qué momento nuestro Señor va a aparecer. Pero ¿qué pasa si nosotros cargamos esa carta y no la hemos abierto aún todavía? En eso depende de nosotros. Acuérdese, si nosotros leemos la palabra de Dios es porque Dios tiene instrucciones para nosotros. No podemos decir, ya sé, más o menos, ya me imagino. Pues yo digo que no sabemos ni nos imaginamos lo que Dios tiene ahí. Si esta escritura la leemos hoy, la leemos mañana, pasado mañana y los demás días que vienen, tenga por seguro que Dios nos habla de diferente manera con esas mismas palabras. Porque según Dios sabe, hermana, hermana, en los tiempos que estamos viviendo, y Él sabe cuál es la necesidad que tenemos. Pero como nosotros decimos, ya sabía, ya lo sé. Y como dice Dios, no sabes nada. Por eso, mire, debe ser un privilegio para nosotros en esta mañana que Dios nos ha convocado con ese propósito para ayudarnos a entender su palabra y que de esa manera podamos permanecer confiados y seguros, siempre esperando a ver qué es lo que Dios me va a dictar según en el día, la hora que yo lea su palabra. Léalo una vez más. Hemos leído donde dice que debemos de oír y de leer, y más adelante vamos a leer ahí en los Hechos capítulo 17, léalo versículo 3 una vez más, y no se olvide de esas tres cosas que menciona: leer, oír y guardar. Leer, oír y guardar. ¿Por qué? Porque el tiempo, dice, está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hechos capítulo 17. ¿Le agrada a las cartas que estamos leyendo o no le agrada? Acuérdese su palabra. Dijo el Señor Jesús que sus palabras, que eran espíritu y vida, son vida y espíritu, espíritu y vida en nosotros. Porque por medio de ella es que nosotros vivimos, mis hermanos y hermanas. Y para la otra semana vamos a continuar en eso. Según en las palabras que dice nuestra hermana, así también dice Pedro, porque es que nosotros debemos de permanecer leyendo y escuchando, hermana, hermana. Según dice Pedro, que es para nuestro crecimiento espiritual. ¿Será? ¿Verdad que sí?
Dice Hechos capítulo 17, versículo 10 hacia el versículo 14, a ver con qué nos vamos a encontrar ahí. Dice versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron por ahí. ¿De qué menciona ahí en el versículo 10 al 14, hermano, hermana? ¿Qué hacían estos hombres nobles que escuchaban la palabra de Dios? ¿Qué hacían ellos? Ellos comprobaban lo que según Pablo les decía. Y todo lo que Pablo les decía, ellos decían, amén, Pablo, así es, Pablo, así es, Pablo. Pero ellos dicen, hermano, hermana, que estudiaron. ¿Y qué debemos de hacer entonces nosotros? Estudiar. El estudiar la palabra, ¿a dónde nos lleva? O sea, hermana, hermana, la palabra nos lleva para que nosotros nos podamos recibir, y con honores vamos a ser recibidos. Dice, hermana, hermana, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A qué entraron, hermana, hermana? Miren, le voy a leer versículo 1 hacia el versículo 3. Vean lo que dice versículo 1 y versículo 3. Acuérdese que ahí en la sinagoga se encontraban hombres nobles, hermana, hermana, que sí estaban bien estudiados. O sea, no se les podía engañar por nada. Dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, ¿qué anunciaba él? Y aquellos hombres nobles que se encontraban ahí, ¿concordaron con lo que Pablo decía o no concordaron? ¿Verdad que sí? ¿Se ha puesto a pensar por qué en ocasiones nosotros no nos gozamos, hermana, hermana? ¿Sabe usted por qué no nos gozamos? Porque no concordamos con lo mismo que el Señor dice. Y pareciera que no estamos de acuerdo con el que está hablando. No es con el que está hablando, es con el Señor que está diciendo su palabra. No concordamos. Y según ahí en el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Unos sí estuvieron de acuerdo y otros no. ¿Quiénes estuvieron de acuerdo? Los que estudiaron. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para estar de acuerdo? Estudiar. Y si estudiamos, no deberíamos de estar en desacuerdo, ¿verdad que no? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no se les podía engañar. ¿Por qué no se les podía engañar? ¿Qué fue lo que recibió Pablo? El testimonio del Señor Jesús, que hemos recibido nosotros. Quiere decir que debemos de estar en mutuo acuerdo entonces, porque hemos recibido lo mismo nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que se nos pide hacer entonces? Estudiar. Y si estudiamos, hermano, hermana, miren, todos vamos a salir o vamos a llegar a la meta final. Pero si no estudiamos, allá en mi pueblo, ¿cómo se nos llamaba? O sea, debemos de estudiar, hermano, hermana. Es para bien nuestro. Y el propósito de nuestro Dios son estas reuniones para ayudarnos a entender el valor de la palabra del Señor. Porque la palabra no es cualquier letra, hermano, hermana, es nuestro crecimiento espiritualmente. Si nosotros oímos, escudriñamos, hermano, y lo guardamos en nosotros, mire cómo vamos a ser nosotros, hermano, hermana, los privilegiados de nuestro Señor. Léalo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Para qué las alborotaron, hermano? ¿Para que escucharan? No, para estar en contra. Para estar en contra. Y aquí, ¿cómo deberíamos estar nosotros? Unidos en unidad, porque el Espíritu nos sustenta a cada uno de nosotros. Pero ¿sabía usted que entran pensamientos? No es así, yo no estoy de acuerdo. Y el Señor, hermano, hermana, escribió esto que estamos leyendo nosotros. Entonces, al contradecir nosotros, ¿qué pasa? Estamos en contra de Él. Y si estamos en contra de Él, ¿estaremos creciendo? No. Nos va a suceder lo mismo que estos hombres cuando se dieron cuenta que en Tesalónica también, hermano, hermana, era anunciada la palabra de Dios. Dice que fueron allá y alborotaron a las multitudes, no a la multitud, a las multitudes. Ahora acuérdese, hermana, hermana, según la preocupación de nuestro Dios es que aún a los escogidos van a ser engañados. Entonces, ¿cuál es el cuidado que debemos de tener? Señor, dijimos que no vamos a usar la palabra, ayúdanos, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Porque si le pedimos ayuda, pues Señor, pues ya comenzaste, ¿ya para qué? ¿Cuántas veces, hermano, podemos entender nosotros esto así como Dios quiere que lo entendamos? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros hacemos decisiones y ya cuando las hicimos, las venimos a anunciar? ¿No debería ser primero anunciar y después tomar decisiones? Pero primero tomamos decisiones y después anunciamos, ¿verdad que sí? Es como decir, pues yo estoy acá, ya que se puede hacer. Nada, ¿verdad? Mire, versículo 14 una vez más. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Entonces, ¿qué entendemos en lo que dice en Hechos 17, 10 al 14, hermano, hermana? Que así como aquellos hombres estudiaban las escrituras, ¿para qué? Para estar de acuerdo, y de esa manera no les podían decir que no. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119. ¿Cuántas cartas llevamos leídas? 3, ¿verdad? ¿Le parecen buenas? Imagínense, y las tenemos olvidadas. Dios, hermano, hermana, Dios, ahí podemos entender que su misericordia es tan grande para con nosotros, hermano, hermana, que si nosotros fuéramos Dios, o si Dios fuera como nosotros, hermano, hermana, pues ¿para qué insistir tanto si estos no quieren? Pero Dios, mire, aún confía en nosotros. Confía que desde hoy en adelante las cartas no las vamos a tener olvidadas. Vamos a estar ahí con ese deseo
No decir qué me dirá, no. Inmediatamente vamos a abrirla porque queremos saber qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Salmo 119, versículo 9 hacia el versículo 16. A ver qué es lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermana, hermana. 9 al 16 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en los caminos de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué dice ahí, hermana, hermana? ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces nosotros? Ya la leímos ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay unas cositas así tan pequeñitas que se usan para meter algo ahí. ¿Con qué propósito las metemos ahí? ¿O con qué propósito las ponemos ahí? O sea, ahí las guardamos. ¿Para qué las guardamos ahí? Para que no se nos olviden, ¿verdad? Y según Dios dice, hermana, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros, hermana, hermana, para que la palabra de Dios no se nos pierda? Tenemos que memorizárnosla en nuestra mente. Ahí dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué es guardar? O sea, guardarla no por ahí que después nos olvidemos. O sea, la palabra debe de estar en nosotros, pero debemos de practicarla. Y de esa manera mantenernos nosotros siempre a la expectativa a ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Tenga por seguro que a cada día el Señor tiene algo diferente para nuestras vidas. En estos días que estamos viviendo, mi hermano, mi hermana, no le digo que es cuando más necesitamos de Él. A todas horas necesitamos de Él, necesitamos de su presencia. Pero según en lo que estamos leyendo, hermana, hermana, nos invita para que nosotros memoricemos ¿qué? La palabra. Si la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, mire, vamos por buen camino nosotros. Y nos va a acontecer lo mismo que aquellos hombres nobles escucharon lo que Pablo decía. Haga de cuenta que en este momento se encontraban delante de Pablo. Escucharon el mensaje, no dijeron nada, lo recibieron, pero dice que se fueron a sus casas. ¿Y qué pasó ahí en sus casas? Comenzaron a comprobar por la palabra de Dios si era cierto lo que Pablo decía. Y al día siguiente ahí estaban. ¿Por qué estaban ahí? Porque habían sintieron algo dentro de en sí mismos, en sus corazones. Por eso, mire, hermana, hermana, si nosotros esperamos a venir aquí, hermana, hermana, por eso, mire, lo que ha leído hoy, guárdelo en su corazón, en su mente, y medite en él. Y si Dios le permite estar el día de mañana, pues siga almacenando para usted. Mire, ¿qué es lo que nos trae esto que está aconteciendo a nuestro alrededor? Mire, el mundo en ocasiones nos dice, bueno, por ahí se dice que viene el, ¿cómo se le llama? El temblor grande, ¿verdad que sí? Prepárense, dice, mantengan en sus hogares agua, linterna, dinero, esto y aquí y allá. Lo oímos, nos preocupamos. Pero pasa un día y nos olvidamos. Viene el grande y cómo nos encontró. Nos encuentra desaprevenidos, hermano. ¿Por qué? Porque no hicimos caso. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Que debemos de memorizar su palabra en nosotros, hermano, hermano. Entre más vayamos almacenando, será mucho más mejor para nosotros. A veces decimos, no, ¿para qué lo quiero si ya lo tengo ahí?
No, si lo tienes, pues úsalo, dale uso. Porque si lo tienes ahí, ¿qué va a pasar? Cuando usted va al mercado y compra, por ejemplo, verduras y ahí las deja, no úselas y a ver qué le va a pasar. ¿Qué le va a pasar? Se echa a perder. Su dinero que gastó para comprar esas cosas, ¿a dónde fue su dinero? Y tanto que le costó ganarlo para tirarlo usted a la basura. Pues mire, mi hermano, mi hermana, en esta mañana el Señor nos dice ahí en el versículo 16, 15 y 16, en tus mandamientos meditaré. ¿Qué es meditar? O sea, en lo que hemos escuchado en esta mañana, meditaré en ello. No le digo vamos a comprobar, no. El mismo Espíritu nos dice que es verdad lo que Dios dice en su palabra. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra la palabra del Señor y gozarnos, regocijarnos en ella, mi hermano, mi hermana. Y que de esa manera nosotros podamos dar testimonio. Porque según dice el versículo 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Y qué dice el 16? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El propósito de nuestro Dios en el tiempo de Moisés a nuestro tiempo es que en el tiempo de Moisés dice que escribió sus mandamientos en una tabla. Amén. Dice Dios a Moisés, ponlos ahí para cuando la gente pase siempre los vea y no se olvide de ellos. Pero aún así el pueblo de Dios se olvidó de ellos. Dice Dios, bueno, ahora ya no los escribiré en tablas. ¿Dónde los iba a escribir? En el corazón. En el corazón. Ha escrito sus leyes, sus mandamientos en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de ellos. Mire, hermana, hermana, Dios dijo que su Espíritu lo iba a enviar a nosotros. El Espíritu nos enseñaría todas las cosas. Lo que tendríamos que hablar, el Espíritu Santo nos ayudaría. Porque nosotros somos como niños. ¿Qué le pasa cuando un niño no sabe hablar aún todavía? No puede hablar, que comienza a dar sus palabras apenas. No sabe hablar. Entonces poco a poco va aprendiendo y después ya habla. Entonces, ¿para qué está el Espíritu en nosotros? Para enseñarnos. No le digo que para ayudarnos, para enseñarnos. Esa es la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué pasa si yo no le permito al Espíritu Santo? Creceré. Vamos a crecer, pero como los árboles que deberían de crecer derechitos, pero a veces hay unos que van, ¿cómo se dice? De lado, así panditos, ¿no? Y según se dice que cuando uno ya nace uno así, ya no se puede enderezar, ¿verdad? Por eso, venga, hermana, hermana, a Dios no le importa en sí nuestro físico, nuestra manera de andar aquí en el mundo. Lo que a Dios le interesa es nuestro caminar espiritualmente. Porque sea como vayamos a terminar aquí en la tierra, pero que terminemos bien espiritualmente, eso es lo más importante para nosotros. Dice 15 y 16, ¿en qué estamos meditando según ahí? En no olvidarnos o en memorizar la palabra del Señor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mire, hermano, hermana, no le digo que Dios nos ayude, no, que Dios, hermano, no nos abandone. Y de esa manera no nos olvidaremos de Él. ¿Cuántas veces hemos mencionado Juan capítulo 15? Dice, hijo, hija, no te separes de mí, no te sueltes de mí. Él mismo dice que separados de Él nada podemos hacer. Por eso, mire, para donde quiera que vayamos, no te olvides de Él. El Señor allí está, no te levantes y salgas como que si Dios no estuviera. Invítalo, invítalo. Dios quiere caminar con nosotros. Pero a veces queremos andar solos. Y el Señor dice que es mejor dos Sí, amén. que uno solo, ¿verdad?
Porque si caes y vas tú solo, ¿qué te pasa? No hay quien te levante. Así es que, hermana, desde hoy en adelante, acuérdate, no estás solo, no vas solo, hermana. Siempre tómate de la mano del Señor y no te sueltes de Él. Y de esa manera, mire, llegaremos felices, hermana. Por eso dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Yo solamente me imagino a aquellos hombres que se encontraban allá en la sinagoga, mi hermano y mi hermana, deseosos de seguir escuchando la palabra, pero deseosos también de querer llegar a sus casas y ver con toda tranquilidad la palabra, hermana. Imagínense, se regocijaban ahí escuchando a Pablo. Ahora imagínense, no hubiese o no habrá sido más regocijo que por ellos mismos estaban leyendo y el mismo Dios les estaba revelando en ese momento. Pero vean la diferencia de aquellos hombres. Se dieron cuenta que en Berea aún todavía la palabra era difundida. Ellos inmediatamente corrieron allá hasta donde se encontraba Pablo para felicitarlo. ¿Para qué fueron allá? Para alborotar a toda la gente de ahí. Para decirle lo que Pablo dice es una blasfemia, es una mentira. No le crean a Pablo. Es que no era Pablo el que hablaba. ¿Quién hablaba o quién habla? ¿Ha visto esa Biblia, hermana, de que esta, mire, no le alcanza a mirar ahí? ¿Qué dice ahí? No la lee, dice Dios habla hoy. Esta versión así se llama, Dios habla hoy. Quiere decir que si esta Biblia la pone, o esta hoja o una foto le pone ahí en su puerta al entrar o al salir, se va a acordar, Dios habla hoy, o yo te quiero hablar hoy. Así no se olvida. Pero según Dios ya lo escribió en nuestros corazones, algo de lo cual no nos podemos olvidar. Mire lo que dice en el Salmo 1. Según aquí habla en lo que acabamos de leer ahí en el Salmo 119, del 9 al 16, donde habla acerca de memorizar la palabra del Señor. Mire lo que dice en el Salmo 1. Si nosotros nos mantenemos así, hermana, como estamos así en esta mañana, vea lo que va a acontecer en nosotros. Por eso podemos entender las palabras del apóstol Pedro cuando él decía o dice, hermana, que la palabra nos ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Si lo crees, hermana, haz lo que dice la palabra. Pero si tú crees que no, bueno, pues dile, Señor, sácame de esta duda que hay en mí. Y Dios lo sacará. ¿Ya lo tenemos? Amén. Salmo 1, versículo 1 hacia el versículo 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, hermana, dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire, yo quisiera acordarme, bueno, como nuestro hermano, bueno, es el mexicano que está aquí. Por ejemplo, en México, ¿qué fruta nos gusta más, hermano? Si yo me quiero acordar, no sé. ¿Qué fruta será la que más nos deleita en México? Bueno, vayámonos por ejemplo, nuestro hermano de El Salvador. ¿Qué es lo que más les deleita comerse? De tantas cosas que hay, ¿cuál es lo que más se deleita en comerlo? En disfrutarlo. Marañón.
Pues supóngase el marañón al comérselo, ¿cómo se deleita en comérselo? O si es un deleite, es un gozo, una alegría. Y según, hermano, hermana, nosotros deberíamos de deleitarnos, o sea, es un deleite la palabra del Señor. Porque en el versículo 3 dice que si nosotros hacemos un deleite la palabra de Dios en nosotros, hermano, ¿cómo seremos? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta los beneficios que son para nosotros la palabra del Señor? Mire, si con solamente una planta medicinal que conocemos, usted busca las informaciones acerca cuáles son los beneficios de esta planta, ahí le saca una grande lista, hermana, para qué, y le ayuda. Y nosotros acudimos a ella. No es malo que acuda, no se acuda, porque toda planta Dios la ha hecho para nuestro beneficio. Ahora, la palabra de Dios no tiene en sí ciertas formas solamente, es para todo nuestro bienestar, para todo, tanto física, tanto espiritualmente. La palabra nos ayuda en nuestra vida, hermano, hermana. Dios le bendiga, hermana. O sea, mi hermano, mi hermana, se lo leo una vez más. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Estás bien hasta este día? Pues Dios quiere darte más, hermano, hermano. Dios quiere darnos más. Entre más tengamos, más deleite para nosotros. Imagínense, Pablo dice, mientras que tengas techo y abrigo, lo tienes todo. Pero si quieres más, tu Dios te da más. No es malo que usted anhele, que desee más, hermano, hermana, siempre y cuando venga de Dios y Dios sea el que se lo esté dando. Pero si lo busca por usted mismo, lo va a buscar, como dice el Señor, si busca lo vas a encontrar. ¿Se recuerda cómo miró Satanás al Señor Jesús en aquella ocasión cuando subió allá, hermano, hermana? Dice que se subió en ayunas. ¿A dónde subió el Señor, hermano, hermana? En cierta manera, él sintió esa necesidad de fortalecerse espiritualmente. Y Satanás se aprovechó en esa ocasión, como que miró al Señor como que le faltaba algo. Y Satanás le dijo, mira, si tú me sirves, todo lo que tú necesitas, yo te lo puedo dar. O sea, Satanás no era malo, lo quería ayudar. ¿Verdad que sí? Pero a cambio de qué? El Señor sabía que solamente a alguien se tenía que adorar, ¿verdad que sí? Por eso nosotros ya sabemos también. Por eso tienes, vive feliz. ¿Quieres más? Busca y Dios te lo va a dar. Pero no busques fuera de Dios, porque lo vas a encontrar también. Pero ¿a dónde te va a llevar? Mas sin embargo dice, si nosotros, hermano y hermana, hacemos nuestra delicia la palabra de Dios, seremos como árboles plantados a corrientes de agua, que no nos faltará de nada. Siempre estaremos bien, estaremos saciados, porque no tendremos necesidad de nada, porque ya lo tenemos en nosotros. Ahora ya la leímos, ahora hay que llevarla aquí. Póngale un cerrojo para que no se nos haga y se nos olvide. Miren, Dios es tan bueno con nosotros, hermano, hermano. Dios es tan bueno con nosotros. Le termino ahí en la primera de Pedro, capítulo 2, y el próximo domingo ahí le vamos a seguir, en lo mismo que estamos. Pero diferentes escrituras, porque según, hermano, hermana, estas cartas que hemos leído hacen que la palabra de Dios, hermano, hermana, haga ese crecimiento en nosotros. Dice en la primera de Pedro, capítulo 2,
Primera de Pedro, capítulo 2. Leamos lo que dice versículo 2. Acuérdense, hemos leído acerca de oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. ¿Para qué? Mire lo que dice versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, hermano, hermana? Para que por ella crezcáis para salvación. Mire qué deleite para nosotros, hermano, hermano. Hoy, antes de que abriera esa botellita de agua, ¿cómo estaba? Llena. ¿Cómo estamos en esta mañana? Después que se tomó esa agua, ¿cómo se encuentra esa botella? ¿Cómo debe de estar? ¿Lleno o vacío? O sea, por eso, hermano, debemos de deleitarnos en esto, porque esto nos llena, nos nutre, nos sustenta. ¿O no nos sustenta? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a nosotros, a nuestros niños recién nacidos, qué se les comienza dando? Leche, ¿verdad que sí? ¿Hasta cuándo debe dejar de darles leche? Bueno, siempre le va a dar, pero no como les comienza a dar. ¿Qué pasa si siempre les va dando leche, 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 leche y leche? O sea, ya necesita algo más sólido. ¿Para qué? Para fortalecerse. Porque si pura leche, leche le da, va creciendo el niño y no se puede sustentar por sí mismo. O sea, no hay fuerza en sí. Pero tiene que darle algo más sólido. ¿Y qué es lo que dice Dios a nosotros, hermana, hermana? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El propósito de nuestro Dios es que vayamos creciendo a cada día, mi hermano y mi hermana. Bueno, vamos a darle gracias a